Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es María Dolores Licia Centeno. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de León. Actualmente estudio procesos industriales en la especialización del plástico. A continuación les voy a hablar un poco acerca de los tipos de secadores, la regulación térmica y el mezclado y dosificación de materiales y equipos periféricos. Espero que este video sea de su agrado. Gracias. Bien, a continuación el tema a explicar es secado de materiales. Este tema se desglosa en hornos, secadores y deshumidificadores. Bien, para empezar, ¿qué es esto del secado de materiales? Son equipos periféricos que sirven para establecer los parámetros de secado en la materia prima. Bien, empezamos con los hornos. Estos equipos presentan una utilidad debido a los bajos índices de circulación de aire. ¿Qué quiere decir esto? Que también necesita que la cantidad sea muy pequeña para que el material pueda secarse. Si es una cantidad grande, pues va a tardar mucho o posiblemente no se pueda lograr. El funcionamiento es que la resina es esparcida uniformemente en una bandeja y cocinada en un horno industrial en un esfuerzo por eliminar la humedad superficial. De hecho, este método requiere mucho trabajo y no considera la superficie de circulación de aire a través de la resina, uno de los requisitos básicos para la eliminación efectiva de la humedad. Se tiene que esparcir muy bien el material y ahora sí que introducirlo para que se pueda eliminar la humedad superficial. Bien, el siguiente son secadores. El secador consiste en eliminar la humedad superficial de un material no higroscópico o de fácil secado. Inclusive funciona para precalentar el material antes de procesarlo. Antes que nada, ¿qué es higroscópico? Higroscópico es una sustancia capaz de absorber el agua. De hecho, este precalentamiento es particularmente útil en circunstancias en las que el material se ha almacenado en el exterior y se lleva a condiciones más cálidas y húmedas para procesarlo. Su funcionamiento. Bien, el siguiente es el funcionamiento. Es un proceso de secado, el cual consiste en inyectar a través del material contenido en una tolva durante un tiempo y una cierta temperatura. La eficacia del tratamiento depende de gran medida de las condiciones ambientales y solo es aceptable para materiales no higroscópicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no absorben agua, como por ejemplo el PVC o el polietileno. Para materiales higroscópicos, en ningún caso será capaz de obtener un secador el contenido de humedad deseado. Por el aire empleado ambiente tiene un punto de rocío como esta función de las condiciones ambientales variables. Esto implica que diversas condiciones de secado y como consecuencia el secado no es controlado y no repetible con facilidad. El uso de altos secadores de aire ambiente normales es muy limitada y depende en cada caso el porcentaje de humedad residual que puede ser tolerado de los materiales durante la transformación. Tenemos aquí el esquema de operación de un secador de aire caliente. Tenemos lo que es la tolva, los gránulos de plástico, el inserto del tamiz, ¿qué quiere decir esto? Que se encarga de separar el material, la termocupla, es un sensor de temperatura eléctricos y son muy utilizados en la industria. También tenemos el calentador de aire con termostato de seguridad, controlador de temperatura, un secador, el filtro de aire de entrada y el filtro de salida. Bien, los parámetros de secado es el calor, que es la fuerza que impulsa el secado. Si no se calienta, el granulado no liberará su humedad. ¿Qué es granulado? Es una masa que forma granos pequeños. El punto de rocío es la temperatura en la cual la humedad en el aire comienza a condensarse. ¿Qué es esto de condensarse? Es convertir un vapor en líquido o reducir el volumen de una sustancia haciéndola más densa. El tiempo de secado, los gránulos de plástico
Bien, el tiempo de secado es que los gránulos de plástico no se secan instantáneamente. Primero deben de ser calentados para permitir el movimiento libre de las moléculas de agua. Posteriormente, debe haber un tiempo suficiente para que las moléculas de agua se distiendan en la superficie de los gránulos higroscópicos o para que la humedad se evapore de la superficie de los materiales no higroscópicos. El flujo de aire. El flujo de aire lleva calor o aire caliente para secar el material en la tolva de secado. En el caso de los materiales no higroscópicos, se debe aplicar aire caliente sobre el granulado y alrededor de él para eliminar la humedad superficial. Los secadores por vacío. El secador de vacío utiliza un proceso de varias etapas. En los secadores pequeños de hasta unas 100 libras por hora, los gránulos de plástico están en un recipiente sellado de acero inoxidable que gira entre tres estaciones que se mantienen en cada posición durante aproximadamente 20 minutos. En la primera estación, el recipiente está lleno de granulado y se calienta para permitir la liberación molecular de humedad. En la segunda estación es repetidamente sometido a un fuerte vacío para eliminar la humedad. Secadores infrarrojos. El material se alimenta en un tambor horizontal rotatorio con una hélice interna que transporta el material a través del tambor. Cuando el material pasa por el tambor, está expuesto a los rayos infrarrojos de los paneles de lámparas de infrarrojos. Los rayos no calientan el aire circundante, pero en cambio penetran hasta el centro de las piezas individuales de material y conducen la humedad a la superficie, donde se elimina por corriente de aire. La exposición uniforme a los rayos está garantizada por la agitación del material al pasar por el tambor giratorio. Bien, sigue deshumificadores. Es un equipo desarrollado para secar la humedad de granjas de plásticos microscópicas mediante flujo continuo de aire seco. Su funcionamiento es el aumento de la temperatura debilita la unión entre las cadenas y las moléculas de agua. Por encima de cierta temperatura, dependiendo del material, las moléculas de agua se mueven libremente. También la temperatura del punto de rocío es la temperatura a la cual ocurre la condensación del agua, provocando el aumento de la presión de vapor en el interior del polímero. Este aumento provoca la disminución de humedad en el material. El segundo es el tiempo. La deshumidificación del material recién comienza cuando se abraza a la temperatura correcta, pero no es instantánea. La humedad tarda un tiempo en migrar del interior del polímero hacia la superficie para luego salir completamente del material. Flujo de aire. El aire transfiere el calor y elimina la humedad de la superficie del polímero. Si el flujo de aire no es suficiente, el material no llegará a calentarse a temperatura necesaria durante el tiempo de residencia de la tolva. Bien, estos son los componentes de un equipo de deshumidificador. Está la entrada del material, está en el paso 2 está entrada al aire seco caliente. El 3 es la salida de retorno del aire. Podemos ver que está como una tolva y está el material, está recibiendo el material. En el número 4 es un filtro primario. 5, enfriador de aire de retorno. El 6 está en el proceso, o sea, todo pasa por ahí. El 7 es el calentador del proceso. 8, filtro de regeneración. 9, soplante de regeneración. 10, calentado de regeneración. 11, eliminación de humedad, que está con una válvula de 4 vías. Ahí es donde se seca el material. En el 12 es el filtro secundario. Y esto es como un ciclo porque vuelve otra vez al inicio, o sea, por el mismo tubo, vuelven a tener este ciclo del aire del deshumidificador.
Bien, los tipos es aire comprimido, deshumidificación en el silo y secadores de hecho dual. La deshumidificación en el silo se ven afectados por las condiciones climáticas que los rodean. Pueden presentar humedad internamente por la transpiración de sus paredes causada por los cambios en temperatura y humedad. Esta humedad puede transferirse al material almacenado en el silo. Los deshumidificadores de silo se instalan generalmente en la base de un silo y un deshumidificador puede servir a más de un silo. Bien, el secador de lecho dual. Eh, los secadores de lecho dual solían ser elegidos comúnmente por los procesadores para el secado de resinas. De hecho, se estima en la actualidad hay entre de 10.000 y 20.000 de estos secadores todavía en uso, a pesar de sus desventajas. Algunas de sus desventajas son que es el alto consumo de energía, ocupan mucho espacio y requieren mantenimiento. También tienen picos y desviaciones de temperatura y punto de rocío durante el cambio de la base. Esto es todo por el tema de secado de materiales. Continuaré con el mezclado y dosificación. Bien, a continuación voy a hablarles un poco acerca del mezclado y dosificación de algunos materiales. En este caso, vamos a hablar de tres tipos de mezcladores muy importantes: mezcladores simples, mezcladores volumétricos y mezcladores gravimétricos. Muy bien, qué es un equipo periférico? Un equipo periférico es un sistema paralelo al proceso principal. Tienen como objetivo acondicionar la materia prima, adecuar la maquinaria para un procesamiento óptimo, transportar las piezas terminadas, triturar y acondicionar los desperdicios. Pues prácticamente aquí vienen siendo los equipos a utilizar. Su clasificación es secado y deshumidificado de materia prima, transferencia de calor, manejo y transporte de producto terminado, reducción de desechos, que es la molienda, y mezclado y dosificación. Vamos a hablar un poco de qué es esto. Mezclado y dosificado. El mezclado es una forma eficiente, completa y automatizada de combinar los materiales e ingredientes en proporciones predeterminadas. Se agregarán a la masa para la producción de piezas o productos de plástico. La dosificación es prácticamente la medición de los ingredientes a utilizar. Una vez teniendo los ingredientes ya medidos, que es esto se le llama dosificación, pues posteriormente sigue el mezclado de este tipo de ingredientes. Ya puede ser aditivos, colorantes, polvos, lo que sea. A continuación seguimos con los mezcladores simples. ¿Qué son? Son equipos utilizados para el mezclado de plásticos, aditivos, colorantes y polvos según las especificaciones requeridas. Se agregan los componentes de la formulación previamente pesados y esto antes de que los componentes se pesan antes y es para homogeneizar. ¿Qué es esto? Para normalizar o igualar. Sus componentes constan en recipientes de capacidad media en los que se agregan los componentes de la formulación ya pesados. Su funcionamiento. Los contenedores parcialmente llenos se hacen girar durante periodos que van de los 5 a 15 minutos y se descargan para su uso. A continuación les voy a mostrar una serie de videos de tipos de mezcladores. El primero es un tambor giratorio que lo van a observar y es manual y es el más simple. Está uno de doble eje. El video que van a ver es de un mezclador de alimentos, pero también se puede utilizar para mezclar materiales. Mi internet está fallando un poco y espero que se reproduzcan estos videos. Este es el primero, que es un mezclador manual.
Este es el más simple de hacer. Y posteriormente sigue el mezclador de paletas. Este mezclador que les estoy mostrando lo están utilizando para mezclar alimento. De hecho, este no creo que sea como muy efectivo para mezclar lo que viene siendo los tipos de aditivos, todo eso. Este es más utilizado como para alimentos. Como podrán ver, tiene la forma como de una tipo como licuadora. Pueden ver en la parte baja, tiene las llaves donde al momento de abrirlo, pues ya va a salir el material completamente ya, en este caso es líquido, sin sin que esté como que espeso. Y este lo hacen de una manera automática. Va mezclando el material hasta agregar todos los ingredientes. Bien, estos fueron los mezcladores simples. Continúo con los mezcladores volumétricos. ¿Qué son? Son equipos con avance de automatización en los sistemas de dosificación y mezclado exclusivamente en función del volumen. Este mezclador con dosificación siempre va a la masa que no varíe el volumen. Un ejemplo tenemos es el volumétrico de Master Batch, que podemos ver a los lados son sus tolvas para los tipos de aditivos, pero en este caso se tiene que medir el volumen y que no varíe. ¿Cómo funcionan? Funcionan por medio de una tolva donde se coloca el material natural y otra donde se coloca el pigmento o cualquier otro aditivo a agregar. Se programan cada componente para lograr una dosificación exacta. La ventaja es que es de bajo costo en instalaciones y la desventaja es que si se agregan aditivos granulados a la mezcla, el volumen de la masa puede ser variable. Se componen de controles, PLC, ruedecillas, teclados, adaptador principal de garganta, tolva, motor DC y un control de interfaz. Los mezcladores gravimétricos. ¿Qué son? Muy bien, un mezclador gravimétrico son equipos utilizados para mezclar plásticos, aditivos, colorantes y o polvos utilizando como parámetro de medición el peso de los componentes. Los sistemas gravimétricos pesan el material para su dosificación posterior. Componentes. Este se compone de una válvula de rellenado integrada que se abre cuando la tolva gravimétrica pide material. Tiene un Smart Convey, que es un sistema de transporte integrado con sistema automático de limpieza del filtro, o sea, todo el tiempo va a estar limpio, no va a quedar nada de material en las tolvas. Podemos ver en la parte central está como una pequeña tolva que es donde es el mezclador de cascada, es donde se van agregando los aditivos y en la parte central debajo de este mezclador de cascada está la tolva, que es donde ya van a estar los aditivos ya mezclados. Su funcionamiento. Los dosificadores gravimétricos funcionan típicamente por pérdida de peso para controlar con precisión y corregir continuamente el nivel de dosificación deseado, midiendo el peso de la tolva del aditivo. A continuación les voy a mostrar una serie de videos de los tipos de mezcladores gravimétricos. Aquí podemos ver
cómo se van agregando estos tipos de aditivos en dos tolvas diferentes y en la central va el material virgen. Y cuando ya están estos tres materiales, se mezclan en una tolva, va cayendo el material con los tipos de aditivos, tanto el virgen como los aditivos o colorantes, lo que se le puede agregar. Hay diferentes tipos de modelos, pero el funcionamiento de estos es el mismo y estos llegan a tener hasta para 8 tipos como de tolvas, para 8 tipos de colores o aditivos. Aquí podemos ver un ejemplo. Aquí, como ya les había explicado, también este tipo de mezcladores gravimétricos tienen mirillas. ¿Qué es una mirilla? Es una ventanilla por donde puedes ver el material y puedes ver estas se adhieren a la tolva y es así como vas viendo el proceso de esto. Muy bien, estos fueron los tipos de mezcladores. Espero que haya sido de su agrado. Gracias. Bien, como tema final tenemos la regulación térmica. El objetivo es dar a conocer los diferentes tipos de intercambiadores de calor utilizados en la inyección para asegurar un correcto y eficiente funcionamiento. Los temas que vamos a hablar son torres de enfriamiento, los chillers y los termorreguladores. Bien, las torres de enfriamiento. ¿Qué son las torres de enfriamiento? Son herramientas importantes para el área de climatización cuando se tienen chillers condensados por agua, ya que éstas se utilizan para enfriar el agua, que normalmente se usa para remover el calor de las máquinas. Los componentes son, en la parte de arriba tienen un ventilador, tienen un separador de gotas, tienen como un tubo donde entra el agua caliente. En la parte de los laterales tienen rejillas donde entra el agua para así estar enfriándola. Esta es una imagen de algunas torres de enfriamiento y pues como sabemos se utiliza para enfriar y una desventaja que tienen las torres de enfriamiento es que tira mucho el agua. Bien, seguimos con los chillers. ¿Qué es un chiller? Un chiller es una unidad enfriadora de líquidos. Un chiller es capaz de enfriar el ambiente usando la misma operación de refrigeración que los aires acondicionados. Enfría el agua, aceite o cualquier otro fluido. Algunos de los tipos de chiller son chiller tipo scroll y podemos ver el del aire y el de agua. El de agua son de alta eficiencia, de bajos costos de operación e instalación, proporcionan un bajo nivel de ruido y una excelente comunicación a través de su control microprocesador con display de 40 caracteres disponible. Muy bien, ese es el que les acabo de mencionar, es el del agua. A continuación les voy a hablar acerca del chiller tipo scroll enfriados por aire. Los chillers tipo scroll enfriados por aire tienen un rango de capacidad de 10 a 150 toneladas, operan con HCFC 22, utilizando compresores tipo scroll que proveen una alta eficiencia, bajo ruido, tolerancia al líquido insuperable, así como gran confiabilidad. Bien, continuamos con los chillers tipo tornillo. Tenemos el de aire y el de agua. Bien, el del aire proporcionan una elevada eficiencia operacional y un nivel silencioso de operación. Están disponibles para capacidades de 150 a 550, proporcionando eficiencia en carga plena
y en carga parcial. Utilizan gas refrigerante ecológico y un 50% menos piezas movibles que los compresores tradicionales. Estos equipos cuentan con la tecnología del variador de velocidad para controlar la capacidad de los compresores, permitiendo el mejor desempeño del mercado en este tipo de equipos. Aseguran un factor de potencia de 0.95 a cualquier capacidad y evitan los picos de energía al arranque de los compresores que nunca exceden del 100%. En continuación es el que les hablé fue el del aire. Voy a hablarles un poco acerca de los chillers por tornillo de agua. Proporcionan los niveles de sonidos más bajos del mercado que se conocen por los chillers de tornillo. Tienen niveles de sonidos de 79 sin ningún accesorio y con las cubiertas para sonido. Utilizan refrigerante que tienen un potencial de agotamiento de la capa de ozono igual a cero y su diseño permite una sustentabilidad a largo plazo con la mínima pérdida de refrigerante. Las mejoras de los compresores de Frick de la unidad han reducido las pérdidas del sistema, mejorando la eficacia para los ahorros máximos de la energía del diseño. El chiller está diseñado con un panel de control avanzado que ofrece una navegación simple en varios idiomas múltiples y una interfaz incorporada que se comunica con la mayoría de los sistemas de automatización de edificios. Y tenemos el chiller tipo centrífugo y el chiller tipo absorción. Estos tipos de chillers son enfriados por agua. Bien, empiezo con el centrífugo. Operan con una máxima eficiencia tanto para carga plena como para carga parcial, considerando que el 99% del tiempo los equipos trabajan a cargas parciales, optimizando una consecuencia del consumo de energía eléctrica. Estos chillers cuentan con el panel de control más avanzado del mercado, logrando una operación, registro y monitoreo totalmente amigables con los usuarios. Y el chiller tipo absorción enfriados por agua. Emplean agua como refrigerante ecológico y suministran una fuente económica de refrigeración cuando existe la posibilidad de emplear vapor de baja presión o agua caliente. Sus capacidades van de 100 a 1400. Si se cuenta con un sistema residual de vapor, se descarga o de agua caliente proveniente de un sistema de refrigeración de motor o proceso cogenerativo. Puede ser utilizado por un enfriador de agua de absorción Millennium de una sola etapa para obtener una refrigeración gratuita. Estos fueron los tipos de chillers. Sus componentes principales tienen un compresor, un evaporador, un condensador y una válvula termostática. Aquí tenemos la parte del compresor, el evaporador, muy bien, y la válvula. El dispositivo y controles tienen termostatos, presostato de baja presión, calefactor de Carter, filtro deshidratador, indicador de líquido, circuito de control, gabinete y refrigerante. El refrigerante es muy útil para esto, ya que sirve para enfriar. Y para esto el chiller se enfoca tanto al molde como al producto que será inyectado. Y estos, pues como ya sabemos, enfrían. Y es por ciclos. El proceso. El agua que se requiere enfriar circula a través de un intercambiador. El flujo de agua transmitirá su calor al flujo del refrigerante, lo cual hará que éste se evapore. El refrigerante será extraído por el compresor, el cual lo manda comprimido al condensador. Todo esto va relacionado y es fundamental saberlo, ya que alguna vez en nuestra vida vamos a ver uno y pues no está de más saber cómo funcionan. Y les voy a poner un pequeño video del funcionamiento de un chiller.
Lo siento, pero mi internet falla un poco y se pausa. Bueno, vimos un poco acerca de lo que eran los chillers y cómo es que funcionan, ya que como en el video pueden mostrar, primero entra el agua caliente para posteriormente sacarla fría, que es lo que se ocupa en el proceso. Muy bien. ¿Qué son los termorreguladores? Los termorreguladores de fluido controlan la temperatura de las masas en las cuales se hace circular el fluido. El control de la temperatura es asegurado por un termorregulador con microprocesador. Este es un equipo periférico que ayuda al molde a regular su temperatura. ¿Para qué sirven los termorreguladores? Para acondicionar moldes y cilindros para diversos procesos industriales, entre los que se encuentra el moldeado de materias plásticas y en la extrusión. Están construidos esencialmente por circuito de calentamiento con resistencias eléctricas, circuito de refrigeración con intercambio de alta eficiencia, electroválvulas de enfriamiento, electrobomba de recirculación del agua, cuadro de mando con instrumento electrónico para el control de la temperatura con regulación, accesorios disponibles, válvulas de intersección, colectores con varios suministros y retornos, tubos de conexión reversidos con trenza de acero inoxidable y aislados con fibra de vidrio y gomas de silicona. Termorregulador de agua. Normalmente se utilizan para enfriar. Existen ejemplares que enfrían desde menos 150 centígrados hasta calentadores de 250 centígrados. Esta es una pequeña tabla de, de lo que puede tener un termorregulador, que es la capacidad de calefacción, suministro de energía, potencia de bomba, diámetro de cañería de agua, presión máxima, caudal de agua, temperatura máxima y dimensiones. Esto es lo que se puede encontrar. Los termorreguladores de aceite, máquinas, son las máquinas las cuales representan la solución perfecta para atemperar sus moldes, calandras, cilindros, placas. Esto es también un depósito con calentador e intercambiador de calor, bomba de recirculación y regulador de temperatura. Esta es una imagen de lo que es un termorregulador. Como sabemos, el de agua enfría y se evapora a 100 grados centígrados y el de aceite es más eficiente para calentar. Bueno, esto es todo. Espero que este video les sirva de mucho y sea de su agrado. Por su atención, muchísimas gracias.